Okay. Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osa del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días. Y hoy te traigo una meditación tan importante, así que te pido paciencia. Es un pelín larga porque habla de muchas cosas, porque nos habla de 3 temas a la vez, pero temas que necesitamos en nuestras vidas. Bien, vamos allá sin perder más tiempo. Vamos a leer el libro de Romanos. Sí, vamos a leer el libro de Romanos 1, el versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El tema lo hemos puesto el poder de la salvación, ¿vale? Pero vamos a... mira, esa es una palabra que la gente no entiende mucho, por eso te lo voy a explicar aquí lo más rápido posible. Luego tú puedes repetir los vídeos las veces que quieras. Te voy a dejar abajo los capítulos y los versículos bíblicos para que tú profundices más. Vamos allá. Aquí el Evangelio, escucha, aquí el Evangelio se expresa en referencia a la cruz. Por la cruz, el hombre es reconciliado con Dios por medio de la cruz, ¿vale? Dios ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo, pero a veces resulta difícil entender el proceso exacto por el cual esta vida se pone a disposición del hombre. Por eso, para aclarar ese concepto, Dios describe en la Biblia diversas imágenes, ¿vale? Y vamos a poner énfasis en estas imágenes. Vamos a empezar. La primera es la salvación. Luego viene la redención y luego viene la justificación. Vale, vamos a hablar primero de la salvación. Mira, la salvación significa liberación, que en griego es soteria, ¿vale? Pasar con seguridad, protección de daño. Mira, ya en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Salvador de su pueblo. La salvación se describe en la Biblia como el camino. La salvación también se describe en la Biblia como el camino que conduce por la vida hasta la eterna comunión con Dios en el cielo, y debe seguirse hasta el fin. Es un camino que tenemos que seguir hasta el fin. Mira, como te he dicho, el Señor ya se presentó a sí mismo en el Antiguo Testamento. Dice así en el libro de Deuteronomios 26:8, dice: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Vemos que aquí el Señor ya sacó a su pueblo. Esto es la salvación, les salvó de la esclavitud. Mira, quiero que también leas el Salmos 27:1, Salmos 88:1, Salmos 61:2, Isaías 25, el 6, el 53 y el 55. Mira, Mateo nos escribe en su capítulo 7, versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mira, cuando leemos el libro de Juan 16, Juan nos escribió diciendo: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es el camino. Jesús es la salvación. Mira, la salvación es Cristo, lo que te he dicho. Es el único camino a la salvación. Y escucha, y luego aquí en el libro de Hechos, porque Cristo es el único camino a la salvación. El libro de Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es por la gracia de Dios que se provee la salvación, la cual Él da en Jesucristo, basada en su muerte, resurrección y continua intercesión por los creyentes. Esto es lo que hace Jesús ahora. Mira, te voy a animar a leer también el libro de Juan 14, el 6 es lo que te he leído antes, pero lee tú también el libro de Romanos 3:24, lee 24:25, lee también Romanos 5:8, te voy a leer el libro de Hebreos 7:25, dice así: la salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo. Y Romanos 3, te voy a leer el 22 hasta
bueno, te voy a leer algunos capítulos de Romanos 3, dice así el 22, vamos a empezar. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así se recibe la gracia, ¿vale? La salvación se recibe, se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Mira, para todos los que creen lo que te he dicho, para todos los que creen en para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice aquí el versículo 23, te voy a leer. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te voy a leer el versículo 28, dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. El hombre es justificado por fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Así alcanzamos la salvación. Te invito a que leas Juan 1:16, Hechos 16:31, Romanos 1:17, Efesios 1:15 y luego también lee Efesios 2, el versículo 8. Mira, la salvación es una experiencia donde los creyentes reciben el perdón de los pecados y pasan de la muerte a vida espiritual. Del poder del pecado al poder de Dios y del dominio de Satanás al dominio del Señor. Esto los lleva a una nueva relación personal con Dios y los rescata de la paga del pecado. Y esto también nos salva del hábito y del dominio del pecado, llevándonos, llenándonos del Espíritu Santo. Entonces, ¿ves todo lo que hace la salvación en nuestras vidas cuando recibimos al Señor Jesús? Así tienen el privilegio de tener una relación directa con Dios como Padre y Jesucristo como Señor y Salvador. Esto incluye la liberación de la ira venidera de Dios contra todo rebelde. En el futuro el Señor se va contra todo rebelde, todo aquel que no ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador y no quiere hacerlo. La ira de Dios va a venir sobre él. Mira, y esta salvación incluye amonestaciones, disciplinas y castigos presentes. O sea, no significa que ya soy salvo y ya está. Esto tiene el propósito de que los creyentes no pierdan esa futura salvación. Hay gente que dice que la salvación no se puede perder. La salvación se pierde si te alejas de Dios y vuelves a la vida pecaminosa de donde Dios nos sacó. Pierdes tu salvación. Mira, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la redención, ¿vale? La redención que es apolutrosis. Esto es en griego, ¿vale? Yo esas palabras no las entiendo bien. Bien, eso es en griego, dice apolutrosis. Su sentido original es un rescate, ¿vale? Vemos aquí que la redención es un rescate. Rescate mediante el pago, rescate mediante el pago de cierto precio, o sea, el pago de un rescate, y se resume te voy a resumir en 4 puntitos, ¿vale? Se resume la redención se resume en 1, el estado del pecado, el estado de pecado del cual se debe redimir al hombre. El Nuevo Testamento presenta a los seres humanos alejados de Dios, bajo el dominio, los poderes satánicos, ¿vale? Bajo el dominio de los poderes satánicos. Así el Nuevo Testamento representa al hombre, esclavos del pecado y en necesidad de liberación de la culpa, ¿vale? Del castigo y del poder del pecado. El hombre, cuando no tiene a Cristo, tiene todo eso, ¿vale? Por eso te invito a que leas el libro de Romanos 3, el versículo del 10 al 18. Lee el libro de Hechos, 10, 38, también Hechos 26, 18, Romanos 6, 6, también lee el 7, 14, el capítulo 7, 14, Hechos 26, 18, Romanos 1, 18, Romanos 6, 1 hasta el 18, el 18 luego lees el 23, lee el libro de Efesios 1, el versículo 7, lee el libro de Tito 2, 14, Hebreos 9, 12, 1
primera de Pedro 2:9. Yo te voy a leer solo el libro de Romanos 3:10, ¿vale? Dice así. Te voy a leer desde el 10 hasta el 18. Dice, para enseñarte el estado que estaba el hombre que está sin Cristo, el estado que está. Por eso necesitamos la redención, porque este es el estado que está el hombre. Escucha, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, en su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Versículo 15. Sus pies se apresuran a derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 17. Y no conocieron el camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el estado de la persona que no ha recibido al Señor Jesús, no tiene la salvación. Te invito también que leas el libro de Hechos 10. 10 lee el 38, lee el 26 y luego, Hechos 10, 38. También lees Hechos 26, 18, Romanos 6, 6, Romanos 7, 14, Romanos 1, 18. Lee también Romanos 6, 1, Romanos 18, 23, Efesios 5, 8, Colosenses 1, 13. Y luego tenemos ahí Primera de Pedro 2, 9. Ahí vas a ver el estado del hombre que no tiene la salvación, el hombre que necesita ser redimido. Vale, vamos a pasar a, como te he dicho, tenemos estamos resumiendo lo que es la redención. El segundo punto es el precio pagado para la liberación de esta esclavitud. Este es el segundo punto. Cristo garantizó el rescate al derramar su sangre y dar su vida. Vale, por eso dice en el libro de Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Escucha, y luego, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, quiere redimirte. Luego el tercer punto es el resultado de los redimidos. ¿Cuál es el resultado de los que ya están redimidos? Mira, los creyentes redimidos por Cristo ahora están liberados del dominio de Satanás y de la culpa del poder del pecado. Sin embargo, esta libertad no quiere decir que uno ya puede hacer lo que desea. O sea, no significa que somos liberados, somos rescatados, tenemos la salvación y ahora podemos hacer lo que queremos. Esto no vale. Esta liberación nos convierte en propiedad de Dios, o sea, esclavos voluntarios de Dios. Cuando Cristo nos viene a salvar, cuando nos rescata, es para ser esclavos voluntarios de Dios. Mira lo que escribe aquí en el libro de Hechos 26, 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, escucha, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que Cristo te quiere dar. Te invito también que leas el libro de Romanos 6, 7, lee el versículo 14, luego lees el versículo 12, luego el 14, luego el 18. Lee también Colosenses 1, 13, lee el libro de Romanos 6, 22, Primera de Corintios 6, 19 a 20 y luego lee también Primera de Corintios 7 del 22 al 23. El cuarto punto, vale, la enseñanza de la redención viene desde el Antiguo Testamento. Fue en el éxodo de Egipto. Eso viene ya desde atrás, no es cosa de ahora. Además, por el sistema de sacrificios, la sangre de los animales era el precio que se pagaba por la expiación del pecado. La sangre de los sacrificios. O sea, esto ya viene de atrás. El Señor ya enseñó cómo íbamos a ser redimidos. Mira lo que pone aquí, te lo voy a leer en Éxodo. Dice,
y os tomaré por mi pueblo. Y seréis, escucha, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. También te invito a que leas el Éxodo 12, 26. Te voy a leer Levíticos 9, 8. Dice, entonces se acercó Aarón. Escucha lo que hizo Aarón aquí era como el precio de sus pecados. Dice aquí, entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. ¿Ves cómo todo viene desde atrás? Mira, ahora vamos a pasar al tercer punto para terminar, que es la justificación, ¿vale? La justificación, la palabra justificación es dikaio, yo no sé, esto es en griego, ¿vale? Significa ser justo ante Dios, ¿vale? Ser constituidos justos, declarar recto o enderezado. Esto significa la justificación. Esto denota estar en una relación correcta con Dios. Más bien, escucha, que recibir una simple declaración jurídica legal. Eso se refiere a tener una relación correcta con Dios cuando hablamos de la justificación. Dios perdona a los pecadores que se arrepienten, a quienes había declarado culpables por la ley y condenado a la muerte eterna. Los rescata al favor divino y los pone en relación correcta con Él y con su voluntad. Esto es un don, ¿vale? La justificación es un don. Escucha, porque nadie puede ser justificado delante de Dios guardando la ley a toda perfección ni haciendo buenas obras. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos ir a justificarnos delante de Dios. No podemos. No podemos cumplir toda la ley. Solo Jesús pudo hacerlo. Mira, te invito a que leas Romanos 3:24, creo que te lo he leído antes. Luego lee Efesios 2:8. Romanos 4, te invito a que leas del 2 al 6, ¿vale? Y solo se alcanza la justificación, se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No se justifica a nadie sin que haya sido redimido por Cristo del pecado y del dominio. Escucha, no se justifica a nadie que no haya sido redimido por Cristo. Redimido por Cristo y estando ya en el dominio de Cristo. Nadie puede ir a justificarse. Escucha como dice aquí. Te lo voy a volver a leer. Y solo se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. No se justifica a nadie sin que haya sido redimido por Cristo del pecado y de su dominio. Si todavía tienes el pecado en ti, no eres justificado. Entonces es lo que nos quieren decir aquí. Mira lo que pone aquí en el libro de Romanos 8:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación está relacionada con el perdón de pecados. Y todo eso es por gracia. ¿Vale? Los pecadores, antes declarados culpables ante Dios, mi alma te alaba. Fíjate todo lo que hizo Jesús por nosotros. Son ahora justificados delante de Dios por su gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Cuando lo reciben, se reconocen. Cuando lo reciben y reconocen. Cuando lo reciben y le reconocen como Señor y Salvador, se les perdona, se les perdona por la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. O sea, cuando tú y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Señor nos perdona a través de la muerte, la paga y la resurrección de Jesús. Como te he leído antes, Él está intercediendo por nosotros. Mira, entonces los creyentes cuando obtienen la justificación son justificados juntamente con Cristo, quien viene a vivir en ellos mediante luego Cristo viene a vivir en nosotros. Mediante esta experiencia, en realidad llegan a ser justos y comienzan a vivir para Dios.
Esa obra transformadora de Cristo en el creyente por el Espíritu Santo no se puede separar de la obra redentora por Él. Escucha, la obra del Espíritu Santo y Cristo son dependencia mutua. O sea, no puedes separar a Cristo y separar al Espíritu Santo. Los dos obran juntos. Amén. Recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo empieza la obra en nosotros. ¿Vale? Mira, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿vale? De la fe en quien, en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Te invito a que leas Romanos 4 del 3 al 5. Yo te voy a leer 4:7, dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Cristo, la muerte, la cruz, la resurrección, ahí tenemos la vida eterna. La sangre nos limpia de todo pecado. Y cuando Dios mira abajo, ve a su Hijo y no me ve a mí. No te ve a ti. Vale, mira lo que dice aquí. Te voy a leer Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. El Señor ya los pecados pasados ya los pasa por alto. Esta es la salvación que Cristo trajo a nuestras vidas. Para terminar, te voy a leer 1 de Pedro 1:2. Dice, elegidos según la presencia de Dios, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para para obedecer y ser reconciliados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. O sea, nosotros fuimos elegidos por Dios, ¿vale? Y santificados por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz son multiplicados. O sea, el Señor lo hizo todo para que tú y yo obtengamos la salvación. Así que recuerda, mira, hoy te he hablado de 3 puntos súper importantes. Te he hablado primero de la salvación, luego te he hablado de la redención y luego te he hablado de la justificación. Todo esto lo hizo Cristo. Es una obra maravillosa que tú y yo tenemos que aferrarnos a ella. Esta palabra ha sido un pelín larga. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a cortar rápido y nos vemos mañana, ¿vale? Un abrazo grande. Hasta luego. Me engañé, pero no te pleno. Esto no se trata solo de enseñar la placa.